química en los humanos, específicamente con el sistema endocrino. Les voy a compartir las diapositivas. Me avisan si se ven las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? Ok, por aquí me indican que sí se ven. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, venimos trabajando ya desde las semanas anteriores con la coordinación química. Ya pasamos por la coordinación química en vegetales, la coordinación química en invertebrados, ahora vamos con la coordinación química en los humanos. Esta coordinación se da a través del sistema endocrino. El sistema endocrino va a afectar a todas las células, es decir, las hormonas van a participar en todas las células. Claro que cada hormona es específica para actuar sobre un tipo de célula. Al afectar todas las células, me mantiene el equilibrio químico y el funcionamiento de los órganos. Entonces, esas hormonas que me libera el sistema endocrino me van a ayudar a mantener el equilibrio químico y, por lo tanto, el correcto funcionamiento de todos los órganos. El sistema endocrino trabaja a partir de las glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas me van a liberar hormonas, producen hormonas que son vertidas directamente al torrente sanguíneo y van a realizar su función en los órganos blancos. Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo del organismo que las está segregando, es decir, como les mencionaba anteriormente en la otra clase, las hormonas actúan sobre ese mismo organismo que las está produciendo. Entonces la glándula la segrega. Tenemos, por ejemplo, en la imagen, una célula secretora, es decir, la célula de alguna glándula, me segrega esa hormona, esa sustancia química hacia el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo me va a pasar a la célula blanco o célula diana, que es las células del órgano que me está necesitando esa hormona en ese momento. Vamos ahora a explicar algunas glándulas. Vamos a mencionar algunas, vamos a mencionar su ubicación, qué hormona segrega, de qué manera afectan estas hormonas al organismo si hay una falla en su segregación. Entonces vamos a comenzar con la tiroides. Pero a todas las glándulas la va a comandar el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar sustancias químicas llamadas neurotransmisores o también factores de liberación que me van a estimular a la hipófisis o pituitaria, se llama así, hipófisis o pituitaria, que ella se va a encargar de estimular al resto de las hormonas, es decir, a todas las que les voy a comenzar a nombrar. Entonces, en primer lugar tenemos a la tiroides. La tiroides se encuentra ubicada debajo de la nuez de Adán, junto al cartílago tiroides, sobre la tráquea. Entonces aquí la tenemos, se encuentra junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea, y esta va a ser la tiroides. Todo esto que está acá rosadito, esto de acá, esto hasta acá es la tiroides, es regulada por la pituitaria. Como les dije, hay una glándula que me regula al resto. La hipófisis o pituitaria es la que me la va a regular. Esta glándula tiroides me libera la tiroxina. Esta tiroxina es una hormona y esta puede ser de esta manera, T3 y T4. La T3 es la triyodotironina, y T4 es tetrayodamina. Esas van a ser las dos hormonas liberadas por la glándula tiroides. ¿De qué manera me participan? Aumentan la tasa de reacciones químicas, es decir, participan en todos los procesos metabólicos. Recordemos que todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo se les llama metabolismo. Entonces me va a aumentar la tasa metabólica. Y con esto me va a promover o va a participar en el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo. ¿Qué pasa si hay una falla
en la segregación de la tiroxina. Puede estar presente en forma de T3 o de T4. ¿Qué pasa si hay una falla? Se puede producir mixedema. El mixedema, si ustedes ven la imagen, ¿cómo ven el mixedema? ¿Qué ven allí? Raro, ¿qué ven diferente? ¿Qué ven diferente allí? En el mixedema. ¿Qué sería ese mixedema? Mixedema va a ser, sí, es como una picazón. Algunas zonas de nuestro cuerpo se van a tornar rojizas, ásperas, así como escamosas, y va a causar prurito o piquiña, digámoslo así. Un prurito o piquiña, una picazón. Entonces esa zona va a estar así, rojiza y áspera, escamosa. Hay mucha resequedad en esa zona. Eso sería mixedema, que se da por una falla en la segregación de estas hormonas. Luego tenemos el enanismo. Si estas hormonas participan en el proceso de crecimiento y desarrollo, por lo tanto, si hay una baja segregación, entonces no van a tener un tamaño normal. Y de allí es donde viene el enanismo, que es un déficit en la tasa de crecimiento del individuo. Luego tenemos el cretinismo. Que sería cuando los niveles de su coeficiente intelectual son bajos. El cretinismo va a ser un IQ bajo, un coeficiente intelectual bajo. Y tenemos el bocio. El bocio es cuando hay una hipertrofia de la glándula tiroides. Es decir, la glándula tiroides va a tener un tamaño fuera de lo normal, va a ser mucho más grande de lo normal y va a dar la apariencia de que el cuello está hinchado. Vean cómo se nota el cuello. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia. La glándula C va a aumentar de tamaño y por eso se ve de esta manera. Eso sería el bocio. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O continuamos? ¿Alguna pregunta o continuamos? Seguimos. Tenemos entonces la glándula paratiroides. La glándula paratiroides también se encuentra en la zona del cuello. Se encuentra en el cuello detrás de la tiroides. Y me va a provocar la liberación y reabsorción del calcio. Es decir, que la paratiroides me va a participar en el proceso de regulación del calcio. Esta glándula paratiroides, como les dije, se encuentra en el cuello y va a estar detrás de la tiroides. Aquí tenemos la tiroides, que sería la rosadita, y las paratiroides serían estas que tienen una coloración. En la imagen se ven así como amarillas. Esas serían las paratiroides. Ellas me van a liberar la hormona paratormona. Paratormona, y la pueden encontrar como PTH. La paratormona me participa en el proceso de regulación del metabolismo del calcio. Es decir, la liberación y reabsorción del calcio por parte de la sangre, los riñones y los huesos. Y esto va a contribuir a la fuerza y la densidad ósea. Entonces, la paratormona lo que me hace es que si hay un bajo nivel de calcio, va a estimular a la paratiroides, la glándula paratiroides la va a liberar para estimular esa absorción de calcio a través de la alimentación, haciéndolo en este caso los intestinos, o a través de la reabsorción en los huesos por parte de los osteoclastos, y también en la filtración de la sangre por parte de los riñones. Un estimulante de esta reabsorción de calcio sería la vitamina D, que la podemos consumir a través de suplementos o también a través de los rayos solares podemos obtener la vitamina D. ¿Qué pasa si hay una falla en la segregación de la paratormona? En el caso de que exista un bajo nivel de calcio, vamos a tener sensación de hormigueo y calambre. ¿Por qué hormigueo y calambre?
El hormigueo y calambre tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, ¿qué tiene que ver con el calcio? Resulta que el calcio viene siendo, digamos, que la gasolina del sistema nervioso. Todo ese impulso nervioso, todo ese potencial de acción que ocurre en la neurona es gracias a los niveles del calcio. Entonces, si el calcio baja, por eso hay esta sensación de hormigueo y calambre. Y si hay un alto nivel de calcio, entonces vamos a sentir agotamiento, insomnio, irritabilidad, baja memoria o depresión. Continuamos ahora con el timo. El timo es un órgano linfoide primario. Cuando dice que es un órgano linfoide primario, se refiere a que él va a producir células que participan en el sistema inmunológico. Va a producir linfocitos que participan en el sistema inmunológico. Se encuentra delante de la tráquea, entre los dos pulmones, participa en el proceso de nutrición y desarrollo del esqueleto. Esta glándula va a segregar la timosina. La timosina me va a estimular el crecimiento de las células T. Las células T son las células inmunológicas. Tenemos los linfocitos T y tenemos los linfocitos B. Entonces la timosina me va a estimular el crecimiento de estas células hasta que se diferencien. Por ejemplo, tenemos los linfocitos T colaboradores, tenemos los linfocitos T asesinos. Entonces, la timosina me va a estimular eso, el desarrollo de esas células. O sea que tiene un gran papel, el timo tiene un gran papel en nuestros sistemas de defensa. ¿Qué pasa si hay una falla en la producción de timosina? O la glándula timo está fallando, no produce adecuadamente esa hormona. Va a haber una detención del crecimiento, ablandamiento de los huesos y una deficiencia nutricional. Recordemos que participa en el proceso de nutrición, es decir, la absorción de nutrientes y el desarrollo del esqueleto. Entonces, una falla me detiene el crecimiento, el ablandamiento de los huesos, que puede traer enfermedades degenerativas de los huesos, y una deficiencia nutricional. Entonces, vamos a tener individuos de menor tamaño, un tamaño mucho más pequeño que el promedio. Tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, al decir supra, quiere decir que están en la parte superior. Renales viene de riñón. Entonces, están ubicadas en la parte superior de los riñones. Tenemos dos riñones. En cada riñón, en la parte de arriba, vamos a encontrarnos con una glándula suprarrenal. Estas glándulas tienen dos zonas. Una zona interna, que es la zona medular, y una zona externa, que es la zona cortical. Cada zona me va a liberar diferentes tipos de hormonas. La zona medular me libera adrenalina y noradrenalina. Si yo les menciono a ustedes adrenalina y noradrenalina, ¿en qué tipo de situaciones o con qué tipo de situaciones me asocian ustedes estos dos tipos de hormonas? ¿En qué tipo de situaciones me asocian ustedes estos dos tipos de hormonas? ¿Adrenalina o noradrenalina? Adrenalina o noradrenalina. Adrenalina me dice, ok, pero ¿en qué tipo de situaciones? Por ejemplo, en un juego de diversión me pone Ainhoa. Exacto, entonces la adrenalina y noradrenalina van a estar presentes en esas situaciones de alerta, situaciones de emoción, situaciones de estrés. Entonces, vamos aquí con la adrenalina, por ejemplo. Ella me regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando estamos ante una actividad de alerta. Me va a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando estamos en una actividad alerta. Por eso es que cuando nos asustamos, nos emocionamos, nos sentimos así exaltados,
nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Nuestra presión arterial también va a variar. La noradrenalina actúa en procesos como la midriasis, que es la contracción y dilatación de la pupila, actúa como un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque la noradrenalina participa en el impulso nervioso, en la transmisión del impulso nervioso. Recordemos que una neurona envía el impulso nervioso hacia otra mediante la sinapsis. Y la sinapsis es ese punto en el que se conecta. Y no es que las neuronas se tocan, no, sino que una libera un neurotransmisor hacia la otra y así es que se transmite el impulso nervioso. Uno de esos neurotransmisores es, por ejemplo, la noradrenalina. La noradrenalina entonces también va a participar en el proceso de vigilia, en los procesos de motivación, estrés y es hiperglucemiante. Es decir, que ante una situación de esta magnitud, o sea, estrés, motivación, ella va a subir los niveles de azúcar en sangre. Va a subir los niveles de azúcar en sangre. Entonces les coloco esta imagen aquí, que para hacer esto nos vamos a encontrar con todo este tipo de situaciones y van a estar actuando la adrenalina y noradrenalina. Va a subir nuestra frecuencia cardíaca, vamos a estar en un estado de estrés o de motivación, se sube nuestro azúcar, entonces todo lo que son situaciones de este tipo va a estar presente estas dos hormonas, es decir, va a estar actuando la zona medular de las glándulas suprarrenales. Vamos ahora con la zona cortical. O antes de eso vamos a mencionar qué pasaría si hay una falla en estas hormonas. Si hay una supresión, es decir, hay una baja segregación de la adrenalina y noradrenalina, entonces se produce lo que es la hipotensión y la hipoglucemia. Hipo quiere decir bajo, hipotensión sería que la presión arterial baja, hipoglucemia es que los niveles de azúcar en sangre bajan. Si vamos con lo que es una hipersecreción, estamos hablando de que hay una secreción excesiva. Entonces allí ocurriría una hipertensión, que sería que la presión arterial sube, y una hiperglucemia, que sería que los niveles de azúcar en sangre suben. Ahora sí vamos con la zona cortical. La zona cortical me va a liberar los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol y la aldosterona, y me va a liberar la testosterona. La testosterona es producida principalmente por las gónadas, es producida principalmente por las gónadas masculinas, que serían los testículos. Entonces a veces las mujeres presentan problemas en que tienen el nivel de testosterona muy alto, y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen el nivel de testosterona alto si la testosterona la producen los testículos? Pues resulta que en las glándulas suprarrenales, que lo tienen tanto hombres como mujeres, también en la zona cortical se libera testosterona. Entonces la testosterona de las mujeres viene de la zona cortical de las glándulas suprarrenales. En este caso, la zona cortical activa la producción de glucosa y regula la glucosa en sangre y las concentraciones de sal y potasio. ¿Qué pasa si hay una falla en la producción de glucocorticoides y testosterona? La falla en testosterona se las voy a mencionar cuando les hable de las gónadas. En este caso nos estamos refiriendo más hacia los glucocorticoides. Si hay una falla, entonces se producirá la enfermedad de Addison, trastornos digestivos, hipotensión, que sería presión baja, y por lo tanto esto puede traer como consecuencia la muerte. La enfermedad de Addison sería, si ustedes ven sus manos y ven las manos de la imagen, ¿qué diferencia pueden notar? ¿Qué diferencia pueden notar entre sus manos y las manos de la imagen?
Por aquí me dicen que son más grandes una que la otra. No, no es eso. El lunar tampoco es. Fíjense en las líneas. En las líneas. Las líneas de sus manos se notan tanto como esas. Las líneas de sus manos se notan tanto como esas. Sus líneas son muy marcadas, son más notables, son muy oscuras. Esto es porque los niveles de glucosa en sangre no están regulados. Entonces, por lo general, las personas que son diabéticas o las personas que tienen sobrepeso, no sé si se han dado cuenta, tienen esas líneas muy marcadas. Su cuello siempre, no es que lo tengan sucio, es que lo tienen así manchado, marcado, por eso, por los niveles de azúcar en sangre. Entonces, la enfermedad de Addison principalmente, esto es uno de los síntomas o una de, digamos que una de sus consecuencias. Esas líneas son mucho más marcadas. Pero hay muchas otras cosas a las que se refiere la enfermedad de Addison. Los invito a leer sobre esta enfermedad. Vamos ahora con la glándula hipófisis o pituitaria. Les recuerdo, la hipófisis o pituitaria es, digámoslo así, la jefa de las que ya les he nombrado y las que les voy a nombrar luego de esto. Ella es estimulada por el hipotálamo y se va a encargar de estimular la secreción por parte del resto de las glándulas, Tenemos entonces que se encuentra ubicada en la silla turca del hueso efenoides, es decir, que está en la cabeza. Esta va a controlar la actividad de las otras glándulas, como ya se los vengo diciendo desde el principio, y se divide en dos zonas. La adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. No es que hay varios tipos de pituitaria, es que se divide en dos regiones, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Entonces tenemos aquí a la pituitaria, hipófisis o pituitaria, que es estimulada por los factores de liberación del hipotálamo, y esta se va a dividir en dos zonas, adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis me va a liberar todas estas hormonas que están acá, que sería, en primer lugar, la hormona estimulante del tiroides. ¿Qué me va a hacer la hormona estimulante del tiroides? Ella me va a provocar, me va a estimular a la glándula tiroides para que me libere la tiroxina. Entonces es toda una cadena. El hipotálamo manda a la hipófisis segrega la hormona estimulante del tiroides para que ésta estimule a la glándula tiroides a segregar la tiroxina. Luego tenemos la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que me van a estimular a las gónadas para la liberación de progesterona y testosterona. Tenemos a la hormona adrenocorticotropa, que esta me va a estimular a la corteza suprarrenal para liberar todo lo que son las hormonas de, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, que se encuentran en la corteza. Tenemos la prolactina, que me va a estimular a las glándulas mamarias para la producción de la leche materna. Tenemos a la hormona estimulante de los melanocitos, que esta me va a estimular a unas células llamadas melanocitos. ¿Qué hacen estas células? Me producen la melanina. ¿Y qué hace la melanina? La melanina es la que le da la pigmentación a la piel. Tenemos la hormona estimulante, tenemos aquí a la hormona de crecimiento y la somatotropina, que esta me estimula la síntesis de proteína, la división celular y el crecimiento de los huesos. Por lo tanto, todo el crecimiento del individuo. Ahora tenemos la neurohipófisis. La neurohipófisis me va a segregar la oxitocina. La oxitocina se encarga de
las contracciones del útero, prepara el útero para el parto y también me va a promover la lactancia materna. Tenemos la vasopresina o la hormona antidiurética, que esta me regula la cantidad de orina, aumenta la reabsorción del agua en los nefrones. Entonces la antidiurética me va a controlar todos los niveles hídricos del organismo, me va a regular la cantidad de agua en el organismo a través de la orina. Por ejemplo, el alcohol inhibe la función de la hormona antidiurética. Por eso las personas cuando están consumiendo alcohol van al baño a cada rato, orinan a cada rato. ¿Por qué? Porque el alcohol está inhibiendo la función de esta hormona antidiurética, entonces no hay la capacidad de regular esa cantidad de orina. Bien, ahorita tienen un receso, vayan a receso, son las 1, vayan. Seguimos entonces, gónadas. Por aquí me pregunta qué son las gónadas. Las gónadas son las glándulas genitales masculinas y femeninas. Además de esto me van a segregar las células reproductoras. Células reproductoras son los óvulos y espermatozoides. Entonces, ¿quién me segrega en el caso de la mujer los óvulos? ¿Quién me segrega los óvulos? ¿Quién me segrega los óvulos? ¿Quién segrega los óvulos? Nos va a segregar los ovarios. Y en el caso de los hombres, la célula reproductiva del espermatozoide la va a segregar los testículos. Entonces, las glándulas genitales masculinas y femeninas, que serían las gónadas, son los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. Entonces, la progesterona, que sería una hormona que me libera los ovarios, su función va a ser preparar al útero para la fecundación. Es decir, que cuando los niveles de progesterona están muy altos, la mujer está propensa a quedar en estado. Luego tenemos los estrógenos, que estos me permiten el desarrollo del aparato genital femenino y la aparición de los caracteres sexuales. El desarrollo de los caracteres sexuales durante la pubertad, es decir, que aparezcan esas características femeninas, en el caso de las mujeres, va a ser gracias a los estrógenos. Entonces, los ovarios son las gónadas femeninas, es decir, es la glándula femenina, me va a liberar progesterona, que prepara el útero para la fecundación, y los estrógenos que se encargan del desarrollo del aparato genital femenino y de la aparición de esos caracteres sexuales durante la pubertad, y que se mantengan esos caracteres sexuales. En el caso del hombre, su gónada va a ser los testículos. Los testículos van a ser las gónadas masculinas, es decir, es la glándula masculina, y también me va a liberar las células reproductoras, que son los espermatozoides. Los testículos me liberan la testosterona. La testosterona me va a permitir el desarrollo del aparato genital masculino y la aparición de los caracteres sexuales masculinos durante el desarrollo. ¿Qué me provoca una falla en la segregación de estas hormonas? Su falla va a ser la aparición de caracteres opuestos, es decir, la mujer puede presentar caracteres masculinos y el hombre puede presentar caracteres femeninos. Inhibición de los caracteres propios de su sexo, es decir, evitar la aparición o el desarrollo de las características de su sexo. Por ejemplo, en el hombre, que no se le desarrolle el tono de voz, se queden con una voz así finita, eso es por la falla en la producción de testosterona. Por ejemplo, la ginecomastía, que es que a los hombres le crecen las mamas. Aparición de caracteres opuestos, por ejemplo, cuando la mujer le aparece mucho vello facial, eso es porque hay un nivel de testosterona muy alto. Y recordemos que la mujer, la testosterona, ¿de dónde va a venir? De los riñones.
va a venir de las glándulas suprarrenales. Con las gónadas, continuamos ahora con lo que es el páncreas. El páncreas es un órgano mixto. Él puede actuar como una glándula endocrina o una glándula exocrina. Cuando actúa como una glándula endocrina, participa en el sistema endocrino, y cuando actúa como una glándula exocrina, participa en el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque libera los jugos pancreáticos hacia el sistema digestivo. En el caso del sistema endocrino, va a participar a través de unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans se encuentran en el páncreas y son una agrupación de células. Estas células son células beta, células alfa y células delta. Las células beta me liberan en un 75% la insulina. La insulina es hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina me va a regular los niveles de azúcar en sangre cuando esto está alto. Cuando los niveles de azúcar en sangre están altos, la insulina actúa disminuyendo esos niveles. Por eso es hipoglucemia o hipoglucemiante, porque me va a bajar el nivel de azúcar en sangre. Y tenemos las células alfa que me liberan en un 20% el glucagón. El glucagón es hiperglucemiante, es decir, que obtiene la glucosa del glucógeno. ¿De qué manera interviene el glucagón? Si la glucosa en sangre está muy baja, el nivel es muy bajo, entonces él va a participar en el proceso de metabolismo de la glucosa y del glucógeno. ¿De qué manera? A partir del glucógeno, que el glucógeno se encuentra almacenado en el músculo, va a obtener glucosa. Del glucógeno va a obtener glucosa y con esto va a llevarlo hasta la sangre y así va a nivelar los niveles de azúcar. Entonces, la insulina me va a bajar los niveles de azúcar y la célula me los va a regular, es decir, si está muy bajo lo va a subir, pero hasta el nivel normal. Y tenemos las células delta. Las delta me liberan somatostatina en un 5%. ¿Qué me va a hacer esta somatostatina? Ella me va a regular la producción de las células betas y de las células alfa. Es decir, esta me va a regular a la insulina y al glucagón. También disminuye la concentración de la hormona de crecimiento, para que no haya una excesiva segregación de la hormona de crecimiento. Entonces, insulina es hipoglucemiante, actúa para bajar los niveles de glucosa en sangre. El glucagón es hiperglucemiante, es decir, lo sube, lo regula cuando está muy bajo el nivel de azúcar en sangre, obteniéndolo a partir del glucógeno que se encuentra en los músculos. Y las células delta me liberan la somatostatina, que me va a regular la función de la insulina y el glucagón, y también me va a disminuir la concentración de la hormona de crecimiento. Con el páncreas, con lo del páncreas terminamos. Primero vamos a mencionar las fallas. Si todo esto falla, va a tener como consecuencia la diabetes. Si la insulina no se segrega adecuadamente o si la insulina no está funcionando adecuadamente, esto va a traer como consecuencia la diabetes. Si, por ejemplo, no funciona la insulina y el glucagón sí está funcionando normalmente, entonces ese nivel de azúcar sigue subiendo y sigue subiendo. Esto es lo que trae como consecuencia la diabetes, que sería que los niveles de azúcar en sangre están muy altos. Esto es por una falla en la función de la insulina y el glucagón, y por lo tanto también de la somatostatina, que es la que me regula esas dos hormonas. Con esto terminamos lo que son las glándulas endocrinas del humano. Vamos a trabajar ahora con lo que es el libro. Ya les voy a buscar por acá el libro.
Ubíquense ustedes en el libro en la página 32. Página 32. Ubíquense en el libro en la página 32. ¿Ya tienen el libro allí con ustedes? Fíjense lo que les digo, son 1 y 22. ¿Cuántos participantes les dije que había al principio? Cuando empezó la clase habían 30, ¿verdad? Ahorita hay 25. Entonces vamos a ver quiénes son los que faltan. Yo lo coloco así, no sé si ustedes están viendo cómo lo coloco. Miren, yo llego y le doy un captura de pantalla y eso luego lo guardo. Y así sé quiénes estaban al principio y quiénes quedan al final. Bien, ¿logran ver el libro? ¿Logran ver el libro? Sí. Bueno, entonces estamos en la página 32. Vamos a hacer esta parte donde dice afiance su aprendizaje. Lo primero es el nivel de repaso. Relacione ambas columnas. Tenemos la número 1, oxitocina. ¿Con cuál de este lado iría? Tenemos tiroides, glándulas suprarrenales, favorece la absorción del agua, la reabsorción del agua, perdón. Participa en la contracción del útero, estimula la producción de la leche materna, aumenta el transporte de glucosa a todas las células del cuerpo. Oxitocina, ¿con cuál de este lado la relaciono entonces? ¿Con cuál de este lado la relacionamos? ¿Oxitocina va con qué? Iría con... Por aquí me dicen que la 5, no, la 5 no. Aunque sí participa en eso, pero principalmente es otro que aparece allí. Sería la contracción del útero. La oxitocina también participa en la producción de la leche materna, pero lo que pasa es que aquí hay otra que también hace eso. Entonces, oxitocina la vamos a relacionar en este caso con contracción del útero, porque es su función principal. Promueve la contracción del útero durante el parto. La prolactina. Ahí sí la prolactina iría con ¿cuál? La prolactina en este caso se iría con la 5. Estimula la producción de la leche materna. Insulina. ¿Insulina con cuál va? Con la 6. Me dice por aquí Ainhoa, que sería aumenta el transporte de glucosa a todas las células del cuerpo. Triiodotironina. Triiodotironina es la T3. Recordemos que había T3 y T4. Triiodotironina, ¿con cuál iría? ¿Quién segrega esa hormona? La 2 no, la 2 no es. ¿Quién segrega esa hormona? La tiroides, muy bien, sería aquí tiroides, la primera. Cortisol. ¿Quién me segrega el cortisol? Las glándulas suprarrenales, muy bien. Y la ADH es antidiurética. ¿Qué me hace la antidiurética? La antidiurética, ¿qué hace? La antidiurética favorece la reabsorción del agua. Entonces repasamos. Oxitocina va con contracción del útero. Prolactina va con estimula la producción de la leche materna. Prolactina va con estimular la producción de leche materna. Insulina va con aumenta el transporte de glucosa a todas las células del cuerpo. Triiodotironina va con tiroides. Cortisol va con glándulas suprarrenales. Y antidiurética va con favorece la reabsorción del agua. Vamos con la parte B. En el siguiente cuadro escribe el nombre de la hormona que produce la glándula y la función que tiene en el organismo. Entonces vamos con esta parte. Tenemos en primer lugar el hipotálamo.
¿Qué me segrega el hipotálamo? Él me va a segregar factores de liberación. Factores de liberación. El hipotálamo segrega factores de liberación. ¿Cuál es la función en el organismo? ¿Cuál es la función del hipotálamo en el organismo? Él me va a estimular a la hipófisis para que ésta a su vez estimule al resto de las glándulas. El hipotálamo me va a estimular a la hipófisis para que ésta a su vez estimule al resto de las glándulas. Cópienlo así la idea y ustedes ya lo acomodan luego. Recuerden que siempre les doy la idea y ustedes ya tienen tiempo en su casa para acomodarlo mejor. La hipófisis. ¿Qué hormona me segrega la hipófisis? La hipófisis me segrega muchas. Recordemos que tenemos el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Entonces vamos a mencionar dos nada más. Una del lóbulo anterior y una del lóbulo posterior. De la adenohipófisis, ¿cuál podemos mencionar? De la adenohipófisis, por ejemplo. ¿A quién mencionamos? Podemos mencionar a la TSH, hormona estimulante, ¿de qué? Del tiroides. Podemos mencionar a la TSH. Y podemos mencionar, ¿a quién más podemos mencionar? Del lóbulo posterior. ¿A quién podemos mencionar del lóbulo posterior? Por ejemplo, ¿a quién? Les busco la diapositiva, si no se acuerdan. Vamos a buscarle la diapositiva. Tenemos, por la adenohipófisis, tenemos a la hormona estimulante del tiroides, la hormona folículo estimulante y luteinizante, la adenocorticotropa, prolactina, hormona estimulante de los melanocitos, hormona de crecimiento y somatotropina. Y por parte del lóbulo posterior, la neurohipófisis, tenemos la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. Entonces, ¿a quién me van a mencionar allí? ¿A quién me van a mencionar? Necesito que mencionen dos, nada más. Vamos a mencionar a la prolactina, por ejemplo. La prolactina estimula la producción de la leche materna, que esa sería del lóbulo anterior. Y del lóbulo posterior vamos a mencionar a la oxitocina, que me participa, aquí mismo lo tenemos, en la contracción del útero. Vamos ahora con la tiroides. La tiroides que me libera la tiroxina. ¿En qué me participa la tiroxina? En el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo. Proceso de crecimiento y desarrollo del individuo. Vamos con la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, ¿qué me libera? ¿Qué me libera la glándula paratiroides? ¿Cómo se llama la hormona que libera ella? ¿Cómo se llama la hormona que libera la glándula paratiroides? ¿Cómo se llama? Se llama paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? ¿Qué hace la paratormona? Ayuda a controlar la concentración de calcio. Entonces la paratormona participa en el proceso de liberación y reabsorción del calcio. La paratormona participa en el proceso de liberación y reabsorción del calcio.
Esta otra parte va a ser tarea de ustedes, así que pasamos aquí a la parte B. Complete las siguientes ideas. Las hormonas son secretadas ¿hacia dónde van las hormonas? Luego que salen de la glándula, ¿van hacia dónde? Antes de llegar a la célula blanco, célula diana, ¿por dónde pasan primero? Van de la glándula ¿hacia dónde? ¿Por dónde se mueven? ¿Por dónde se transportan? ¿Por dónde se mueven hacia la célula diana? Son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Son secretadas hacia el torrente sanguíneo o hacia la sangre. Son secretadas hacia el torrente sanguíneo o hacia la sangre. Pueden colocarlo de las dos maneras. La número 2. La A es una glándula endocrina que controla y regula la función y actividad de otras glándulas. ¿Cuál es la glándula que me controla las demás? No, no es la paratiroides. La que se divide en lóbulo anterior y posterior, ¿cuál es esa? Pituitaria. Hipófisis o pituitaria. Pueden poner cualquiera de los dos nombres. Hipófisis o pituitaria. Vamos con la tercera. Cuando el organismo disminuye el aprovechamiento de glucosa, se produce. ¿Qué se produce cuando el organismo disminuye el aprovechamiento de glucosa? ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad se produce? La diabetes. La diabetes. La cuarta, la hormona tal incrementa la concentración de calcio en sangre. ¿Cuál es la hormona que incrementa la concentración de calcio en sangre? ¿Cuál es esa hormona? No, insulina no. Paratiroides es la glándula. ¿Y la hormona cómo se llama? No, tiroides no. Tiroides es una glándula también. Glucagón tampoco. La hormona incrementa la concentración de calcio en la sangre. ¿Cómo se llama la hormona segregada por las glándulas paratiroides? Paratormona, muy bien. Como la línea es muy pequeña, pueden copiar PTH, PTH en mayúscula. La hormona PTH, que sería paratormona, incrementa la concentración de calcio en sangre. La misión de los factores liberadores hipotalámicos es, el hipotálamo, ¿a quién me va a activar? El hipotálamo, digamos que el hipotálamo es el presidente, luego hay otra que es el vicepresidente. Entonces, a la hipófisis, muy bien. Entonces, el hipotálamo, los factores liberadores hipotalámicos, ¿qué van a hacer? Activan a la hipófisis. Los factores liberadores hipotalámicos me van a activar a la hipófisis. Luego vienen el nivel de elaboración, terminología básica. En la terminología básica me van a investigar qué es la testosterona, calcitonina, anabolismo, gluconeogénesis, triglicéridos, catecolaminas y glucocorticoides. Es decir, la tarea de ustedes va a ser esto, nivel de elaboración, la terminología básica y terminarme este cuadro de acá. Va a terminar de colocar qué hormonas me libera el timo, qué hormonas me libera las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, y me van a poner la función de cada una de ellas en el organismo. Esa va a ser su tarea. La parte de terminología básica
y completar el cuadro. Lo demás lo vamos a hacer luego. Lo vamos a hacer en clase. Entonces, lo completan y me van a enviar a Cubicol la foto de la página 32 y 33 hasta el cuadro. Miércoles en la tarde o jueves en la mañana yo les estoy subiendo el video de la clase. Entonces, ya va, no se vayan saliendo. Ven, ya quedan 22. Ahora yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes para que me respondan. Digamos que es un tipo de evaluación, a ver qué les quedó a ustedes de esto. A ver, ¿por qué les digo que las hormonas o que las glándulas son endocrinas? ¿Qué quiere decir que sean endocrinas? Endo, ¿por qué endo? ¿Qué quiere decir que sean endo? Endocrinas, ¿son segregadas hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro del organismo? ¿Son segregadas hacia afuera o hacia adentro del organismo? Hacia adentro del organismo. Son vertidas directamente al torrente sanguíneo y de ahí se dirigen hacia las células blanco o células diana. Bien, ahora sí, con esto vamos a terminar. Son 1:39. 1:39, con esto terminaríamos la clase.